Muy buenas tardes. Mi nombre es Robert Kassen, soy gerente de BESFED y a nombre de todo el equipo de BESFED les doy la bienvenida al programa de manejos esenciales. Este programa ha sido especialmente diseñado para complementar la consultoría y por lo tanto hemos invitado a todos nuestros clientes, tanto de Chile como algunos de Uruguay. A los clientes estamos muy contentos de contar con un equipo charrúa que nos está también siguiendo y tenemos invitados que no están con nosotros en el servicio de consultoría y que también hemos querido que conozcan nuestra propuesta técnica con respecto a manejos esenciales. El objetivo de esta actividad es entregar un ciclo de actividades remotas para enfocarnos en el buen manejo de los procesos claves de la lechería durante el año. Justamente el principio clave es que podamos ayudarlos a que ustedes en algunos periodos del año se enfoquen en aquellas cosas que vienen por delante, que son procesos críticos que enfrenta la lechería durante el año. Por eso es que ahora en junio nos enfocamos en la transición, dado que ustedes están mayoritariamente secando vacas y las vacas están entrando al periodo vaca seca, van a entrar a preparto y por eso ahora les llamamos la atención a ustedes para que se enfoquen en cómo hacer una mucho mejor transición que en el otoño y que el año pasado y tener éxito en este periodo tan clave de la producción de leche. Posteriormente, en un mes más, el día 15 de julio, nos vamos a enfocar en la crianza de reemplazos, dado que las vacas van a estar pariendo mayoritariamente entre julio, agosto y algo en septiembre. Posteriormente, en agosto, nos enfocaremos en el tema del manejo de pastoreo, dado que ya va terminando el invierno y comienza el periodo que nos preparamos para comenzar el pastoreo de primavera y nos vamos a enfocar en cómo comenzar el pastoreo ya en los meses de fines de agosto, septiembre y hacia la primavera. Posteriormente, a principios de septiembre, hablaremos de reproducción, dado que en el mes de octubre ustedes comienzan masivamente a encastar las vacas y es decir, cómo nos preparamos a una época de activo manejo en reproducción de vacas y vaquillas. Posteriormente, a principios de octubre, hablaremos de conservación de forraje, dado que desde fines de octubre, noviembre, diciembre, ojalá este año podamos hacer ensilaje en enero también durante el resto de la primavera y ojalá a principio de verano, nos vamos a enfocar a principio de octubre en cómo manejar bien la conservación de forraje, principalmente en la elaboración de ensilaje. Y finalmente, a principios de noviembre, nos prepararemos para la temporada de riego que viene. Por lo tanto, el esquema que tendremos, cada ciclo se inicia con charlas breves y específicas dictadas por nuestros consultores, acompañadas por videos prácticos dirigidos a los equipos de trabajo. La idea es que ustedes, los que están atendiendo a estas charlas hoy, que son principalmente las personas que toman decisiones en los campos, dueños, gerentes, administradores o administradores, jefes de sala, etcétera, después vean la charla y le entreguen los videos que le van a ir llegando en las sucesivas semanas, videos cortos, prácticos, para que su gente los enfoque y los ayude en las tareas que deben hacer en la práctica. Estas actividades son complementarias a la consultoría y reemplazan a los talleres de manejo esenciales que hacemos cada año por lo menos 2 a 3 veces en el año. Y por lo tanto hemos tenido que inventar una forma remota de hacer estos talleres en este programa de manejos esenciales. El programa de hoy consta primeramente de una charla de aproximadamente 35 minutos donde nuestro consultor Rodolfo desarrollará los fundamentos técnicos y económicos que sustentan la importancia de hacer bien el proceso, es decir, el impacto técnico y económico en los resultados de la lechería, que tiene hacer bien el proceso de transición y especialmente preparto. Y posteriormente nos dará las recomendaciones de manejo. Básicamente hemos investigado la información nueva que existe
y los principios básicos vemos que no han cambiado y lo sustenta la información más reciente. Posteriormente tendremos 10 a 20 minutos para resolver dudas y contestar sus preguntas. Y finalmente, Rodolfo nos hará una descripción de lo que es necesario para hacer bien el proceso, es decir, a manera de resumen, de redondear y darnos un checklist que lo hará en los 10 minutos finales. La manera que tienen ustedes de participar son dos. Lo primero que quiero decir es que es una manera totalmente anónima y hay dos formas de participar. Lo primero es que en el extremo derecho, en el lado derecho de su pantalla, van a aparecer preguntas que les va a ir haciendo el charlista. Les rogamos contestarlas porque eso va a enriquecer la charla que nos dará Rodolfo. Y además ustedes pueden hacer preguntas al charlista en el extremo derecho inferior a través del chat. Así que esperamos sus preguntas y es su forma de participar. Muy bien, voy a dejar a nuestro consultor Rodolfo Detz con la charla Manejo de la vaca de transición, maximizando salud, reproducción y productividad. Adelante, Rodolfo. Hola a todos, muy contento de empezar este ciclo de webinars. Nos hubiese gustado evidentemente hacer una cosa un poquito más presencial, con un pisco sour, quizás un asado, pero como está la cosa hoy en día no se puede. Entrando un poquito en materia, el objetivo, como dijo Robert, de esta charla es básicamente ver el impacto de los manejos sobre diferentes áreas del sistema productivo. Nos vamos a enfocar en la parte del preparto y para entrar un poquito en calor, les voy a hacer la primera pregunta, que es una pregunta básicamente para ir tanteando un poco el terreno. La pregunta es así: ¿cuántos días reales de preparto ustedes hacen en las vacas en sus campos? ¿Ya? Podemos tener de 14, 21, 28 o no saber, ¿ya? Es lo real, no lo que está recomendado ni nada, sino que lo que realmente ustedes hacen en sus predios. ¿Ya están contestando? Está bueno, está bastante acotada la elección. El 68% dijo que 21 días. Bueno, eso es básicamente lo más aceptado, ¿no es cierto? Los 21 días preparto son los que se ha visto que generan mejor respuesta en diferentes áreas. Ahora, el periodo de transición consta de estos 21 días más los 21 días de posparto temprano y que tiene un impacto enorme sobre lo que es la lactancia completa. O sea, si nosotros hacemos un buen trabajo acá, vamos a tener una mejor lactancia en diferentes áreas. ¿Cuáles son estas áreas? El área de salud, reproducción y producción. Estas tres áreas empujan o dan vida, digamos, a la vida productiva que nosotros queremos que sea lo más largo posible. Esta vida productiva, el cuadro que sale ahí es de un paper alemán que salió hace harto tiempo y que básicamente tomaba en cuenta cuánto se demoraban las vacas en pagarse, ¿no es cierto? Y lo que estaban pagando era básicamente la parte de crianza. Lo que nosotros queremos es básicamente tratar de alargar esta vida productiva lo más que se pueda, y eso es vía la parte de salud, reproducción y la producción, ¿ya? La vida productiva se puede definir de diferentes formas. Nosotros elegimos esta, que es el periodo entre el primer parto hasta que la vaca es eliminada, ¿ya? La mayoría de las eliminaciones está dada por una vaca no preñada, que en sistemas que son más estacionales es bastante, quizás toma más relevancia aún, y por problemas de salud. Y a pesar de todos los avances de confort animal, reproducción, tecnología, nutrición, no se ha visto un avance, pero ese avance es lento. O sea, requiere un esfuerzo súper grande para poder, digamos, cambiar a un rebaño que está con 3 partos o 3 lactancias, ¿no es cierto?, de promedio a 4. No es una cosa fácil, ¿ya? Esta lámina básicamente se origina de datos canadienses y tenemos 3 líneas. La línea azul, que básicamente, bueno, todas las líneas generan, digamos, o reflejan el retorno a la inversión, ¿no es cierto?, que básicamente la inversión sería la crianza. Estas 3 líneas
muestran, por ejemplo, la línea azul muestra una vaquilla que parió alrededor de los 24 meses, produjo mucha leche, por lo tanto, esa vaquilla ya al primer parto estaba pagada. Y de ahí para adelante genera rentabilidad, ¿no es cierto?, como individuo. La línea naranja, básicamente se demoró 2 partos para poder pagarse. Y ese fue el promedio del estudio que es real, un estudio observacional, digamos. Y la línea celeste, la vaca parió más tarde, ¿no es cierto?, tuvo un costo mayor de crianza y más encima la producción de leche no fue muy buena y se demoró 3 partos, 3 lactancias completas en pagarse. Por lo tanto, evidentemente, si yo tengo una vida productiva más larga, voy a tener ciertos beneficios, ¿no es cierto?, ciertas cosas positivas, dentro de las cuales, por ejemplo, está una mayor eficiencia económica, dada por lo que acabamos de explicar, que en el fondo, como se demoran en pagarse, al tener más vacas que ya se pagaron, el sistema económicamente es más rentable. Por otro lado, voy a tener una mayor producción. Ahora, en el fondo, a medida que pasan las lactancias, la vaca tiende a producir más, o eso debiera pasar. Necesito un menor número de vaquillas. Básicamente el sistema se vuelve un poco más flexible. Puedo decidir qué hacer. O sea, crío menos vaquillas, vendo de ternera, preño todo, vendo un porcentaje. En el fondo el costo de crianza pega un poco menos dentro del sistema porque necesito incorporar menos vaquillas al sistema. Y por último, pero no menos importante, es la huella de carbono, que hoy en día tiene relevancia, pero a futuro de seguro va a tener una relevancia aún mayor, ¿ya? Y acá le quiero hacer una segunda pregunta. ¿En qué lactancia piensan ustedes que una vaca alcanza su pic productivo? La primera lactancia la dejamos fuera porque es demasiado obvia, pero de la 2 hasta más de 6. O sea, necesitamos esperar mucho para que la vaca llegue a su pic productivo o no. Ya, están contestando. Se están yendo ya. Está interesante esto. Súper. Ya, la mayoría dijo al tercer parto. Entre el tercer y cuarto parto más o menos está lo que se piensa la audiencia. ¿Ya? Y bueno, esta es una información que Coprinsem nos entregó partos del año 2012-2013, en la cual la línea verde es el nivel productivo y la línea naranja es la cantidad de vacas presentes en ese número de partos. Se puede ver claramente, sin discusión, que 4 partos, los partos del año 2012-2013, al cuarto parto fue la mayor producción, ¿ya? Ahora, nosotros hicimos la pega, bueno, en realidad la hizo Coprinsem y nos entregó toda la información a nosotros sobre qué pasó ahora, digamos, en los partos y el promedio de partos, se hizo el cálculo y el promedio de partos en estos años fue de 2.8, ¿ya? Coprinsem nos entregó de nuevo la información y ahora cambió un poco la figura. Si ustedes ven el nivel productivo es un poco más plano y la mayor producción se alcanza entre el tercer y cuarto parto. El promedio de partos, estos son los partos del año 2018-2019, el promedio de los partos fue 2,9. O sea, en 6 años más o menos, 6-7 años, avanzamos vamos en el buen camino, pero es lento y básicamente ratifica un poco lo que dicen los estudios, digamos, internacionales, que la cosa no camina tan rápido como uno quisiera, ¿ya? Ahora, dentro de las causas, digamos, que acortan nuestra vida productiva, están las causas de eliminación. Esta es una información que fue generada por la doctora Pilar Sepúlveda. Es una académica, digamos, que trabaja en la Universidad Austral, que ha generado mucha información muy valiosa. El consorcio lechero la ha masificado, digamos, en sus manuales. Así que todo el mundo, o sea, por lo menos nosotros estamos muy agradecidos del trabajo de ella. Y acá en este cuadro se señalan las causas de eliminación y, por ejemplo, en las barras que son de color verde, son en toda la lactancia.
¿ya? En los 305 días o más, ¿no es cierto? En el cual la glándula mamaria y los problemas reproductivos son los que llevan la delantera, ¿ya? Porcentualmente, proporcionalmente hablando. Ahora, las barras azules son las que son los primeros 100 días, que obviamente proporcionalmente están más relacionados al periodo de preparto y transición. Tenemos problemas asociados al parto, problemas digestivos y problemas metabólicos, ¿ya? Ahora, si a esto le agregamos la mortalidad se lo lleva claramente los problemas asociados en la parte de transición, problemas digestivos, ¿no es cierto? Y problemas metabólicos, más problemas asociados al parto. Y obviamente que esta mortalidad acorta mi vida productiva drásticamente, ¿ya? Este es una información generada en alrededor de 5.700 vacas. Son datos de Estados Unidos, pero son totalmente replicables y yo creo es transversal. Esto fue generado en el año 2010, en el cual se categorizaron vacas sanas, vacas con una enfermedad o con más de una enfermedad. Ahora vamos a comparar un poquito las vacas sanas y las que tienen más de una enfermedad dentro de los primeros 21 días postparto, ¿ya? En el caso de ciclicidad, las vacas sanas tuvieron un 14% más de ciclicidad que las vacas que tuvieron más de una enfermedad en este periodo de 21 días. Después, a eso le añadimos que las vacas sanas tuvieron un 7% menos de pérdida de preñez y tuvieron un 16, casi 17% más de preñez al final del periodo, lo cual en sistemas que son estacionales, evidentemente genera un impacto súper grande. Son números en reproducción que son súper potentes. En reproducción es muy difícil avanzar, digamos, a nivel de preñez. No es fácil. Y si nosotros vemos todas estas enfermedades que están acá, están relacionadas en estos 21 días y están presentes acá. Por eso que en el fondo la información es transversal. Tenemos distosia, metritis, endometritis, eso es bastante... Se ve en los campos acá. Acá hay otro paper que salió el año 2019, también asociando los primeros problemas de salud, es básicamente la misma estructura. En los primeros 21 días, y aquí añadió la producción de leche. La producción de leche se evaluó los primeros 30 días. A ver qué pasaba en esos 30 días cuando la vaca tenía problemas y demás. Entonces... se vio que a nivel, se partió en vacas sanas, con una enfermedad y más de una enfermedad. Si vemos acá, la diferencia más o menos es de 8 litros entre las vacas que tuvieron más de una enfermedad y las vacas que estaban sanas. Pero además de eso, la eliminación, dentro de los primeros 45 días, las vacas que tenían más de una enfermedad se eliminaron un 23% más. Y eso se incrementó con la eliminación en la lactancia completa, a 31%. ¿Ya? De diferencia entre el grupo sano y entre el grupo con más de una enfermedad. En términos de preñez, el número un poco se repite al número del paper anterior. Este paper fue el 2019, 10 años más tarde, que hay casi un 16% de diferencia entre las vacas sanas y las vacas con más de una enfermedad, ¿ya? El lapso parto-preñez, que en sistemas estacionales es muy importante, tuvo casi un ciclo más, la vaca sana. Básicamente la vaca sana se preñó un ciclo antes que una vaca con más de una enfermedad, ¿ya? Y eso evidentemente es muy, muy importante en sistemas estacionales. En términos de partos efectivos, que son los partos que llegaron al final de la lactancia, digamos que realmente sucedieron, las vacas que estuvieron sanas tuvieron un 25% más de llegada a este momento. Entonces, ahora le quiero hacer otra pregunta más. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subclínicas cree usted que es la más recurrente en nuestros rebaños en el posparto, en nuestra realidad, ¿ya? Son enfermedades subclínicas, ustedes no las ven, las tienen que realmente medir de alguna forma, con algún análisis de sangre o qué sé yo, pero ¿cuál es su pensamiento, digamos? ¿Qué es lo que creen ustedes que es lo que más se repite en nuestros rebaños, con nuestra realidad, con nuestras dietas, nuestras vacas? Ya está bastante equilibrada la votación. Ya ganó la hipocalcemia subclínica, seguida por mastitis y cetosis. Vamos a ver qué pasó.
Acá, antes de entrar a la enfermedad subclínica, quiero solamente hacer una reseña a nivel de hipocalcemia clínica. Está bastante controlado. Esto fue, de nuevo, la información de la doctora Pilar Sepúlveda. Son 38 rebaños, más de 1000 vacas. O sea, es una recopilación de información muy, muy potente que refleja nuestra realidad. Y en el caso de la hipocalcemia, un 4% regulado muy, muy, muy poco. Y los rangos son bien acotados, de 3 a 7. No hay tanto problema. Ahora, el ganador, para la pregunta, básicamente es la hipocalcemia subclínica, que un 18% tuvo hipocalcemia subclínica. Ahora, si uno ve el rango entre 3 a 53, o sea, hay rebaños que tuvieron la mitad de sus vacas con hipocalcemia subclínica, o tienen la chance de tener la mitad de sus vacas con hipocalcemia subclínica, lo cual es muchísimo. Y la hipocalcemia, como vamos a ver más adelante, tiene efectos sobre todas las otras enfermedades que estamos mostrando acá. Básicamente afecta, estas cosas están bien unidas. La hipocalcemia tiene un efecto sobre desencadena en forma negativa diferentes enfermedades o síndromes, digamos. La hipocalcemia genera una debilidad muscular, aumenta las distocias, tenemos una inmunidad deprimida, lo cual aumenta las retenciones de placenta, que es RP, ¿no es cierto? Las retenciones de placenta, el 60, 70, casi 80% de las vacas tienen metritis. Si la vaca está con disminución, digamos, en la parte muscular, va a tener menos contracción ruminal, va a comer menos, va a poder tener más cetosis, ¿no es cierto? Y si come menos, el rumen está más chico, con lo cual hay más espacio para que el abomaso pueda jugar dentro del abdomen de la vaca y ahí hay más desplazamientos de abomaso. Por eso que todo está bastante conectado y nosotros lo llamamos como la hipocalcemia es la madre de todas las batallas. Básicamente es el foco que uno tiene que tener, tratar de minimizar esta enfermedad. Acá no me quiero poner latero, pero básicamente es un ensayo que fue hecho en la Universidad de Florida, en la cual muestra básicamente la inmunosupresión que uno habla, ¿ya? En el cuadro izquierdo tenemos dos líneas, ¿no es cierto? Una con puntos negros, que son las vacas con hipocalcemia subclínica, y la otra, punto blanco, es la vaca normal. Se puede ver que la actividad fagocitaria, que es básicamente la capacidad de las defensas en atrapar las bacterias, está disminuida, o sea, atrapa menos bacterias. Y por otro lado, en el cuadro que está en la figura del lado derecho, podemos ver que las vacas tienen una capacidad oxidativa menor. Eso significa que cuando atrapa, la capacidad oxidativa es matar la bacteria, básicamente atraparla y después matarla. Básicamente las vacas con hipocalcemia subclínica tienen menor capacidad para atrapar y para matar. Por lo tanto, el sistema se va poniendo cada vez más al límite porque la vaca no puede lidiar con estos desafíos que vienen desde afuera, ¿no es cierto? Por lo tanto, la hipocalcemia afecta al sistema inmune, hipocalcemia subclínica estamos hablando, la clínica evidentemente también. Por lo tanto, como resumen y tratar de machacarle un poco el tema, la hipocalcemia genera un efecto sobre el sistema inmune, sobre el metabolismo energético, las vacas comen menos, alto riesgo de metritis, aumenta la acumulación de grasa, o sea, puras cosas negativas que podemos tratar de cambiar, ¿no es cierto? Y el preparto es la oportunidad. Ahí tenemos la oportunidad para poder aminorar la hipocalcemia, ¿no es cierto? Ese es el foco. Ahora, los otros objetivos que tiene el preparto están relacionados con, por ejemplo, la adaptación del sistema digestivo. Obviamente nosotros vamos a tener una lactancia que tiene diferentes desafíos, que vamos a tratar de empujar un poquito la vaca en la parte de producción, vamos a subir la cantidad de almidones, nosotros tenemos que preparar ese rumen para que la vaca sufra lo menos posible. Ya sabemos que está lidiando con la parte mineral, que hay que tratar de minimizarla, que está dentro de los objetivos. Disminuir la inmunosupresión también está relacionado con la parte mineral y bajar la incidencia de enfermedades. Si nosotros hacemos esto, la vida productiva de nuestra vaca va a ser
de seguro más larga. Y si es más larga, vamos a tener una parte económica un poco más tranquila, ¿ya? Ahora, les quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos, qué piensa usted que es lo más importante para tener un buen preparto? ¿Las sales minerales? ¿Los aditivos? ¿Alguna bala de plata, digamos, que nos sirva a nosotros como para ponerla y listo? ¿La nutrición o el manejo? Ya está bastante dividido, esto está bien interesante. Ya no está tan dividido. Ya, bien. Bueno, ganó la parte de nutrición, que nosotros como consultores nos encantaría que fuera esa la respuesta correcta. Obviamente que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, pero está todo relacionado. Y nosotros pensamos, como graficamos acá en esta pirámide, que el manejo es lo más importante. Nosotros tenemos que tener un buen manejo para poder construir hacia arriba, ¿ya? Manejo me refiero a que las vacas tengan su periodo de preparto adecuado, de que tengan los metros comederos suficientes. La parte de nutrición tiene que estar, el consultor tiene que hacer una dieta que esté balanceada en términos de minerales, con sus sales aniónicas. Eso es importante, muy importante, pero si nosotros tenemos un mal manejo, entonces todo lo que hagamos sobre eso va a tener un efecto menor que si tuviéramos un manejo sólido, ¿ya? Para nosotros los pilares de un buen preparto son estos 4. Primero, la duración, no van en orden de importancia, pero la duración, condición corporal, bienestar animal y la alimentación. La duración del preparto, este es un paper que salió en el 2008. La duración en la línea X, ¿no es cierto?, de las X, la parte de abajo, está la exposición al preparto, o sea, cuánto tiempo estuvo la vaca en preparto, ¿ya? Y en la Y están los litros de leche, ¿ya? Aquí se puede ver que las vacas que tuvieron un preparto más corto, no estamos hablando diferente, o sea, la dieta era la misma, todo lo mismo, pero tuvieron un preparto, una exposición menor, produjeron menos leche, ¿ya? Que las vacas que tuvieron una exposición mayor al preparto. Por lo tanto, el periodo de preparto no debe ser menor a 21 días, ¿ya? Y ustedes, bueno, como dijeron anteriormente, 21 días es lo más aceptado y lo más sabido, ¿ya? Ahora, la duración del preparto se cuantificó esta diferencia que podía existir en producción, por ejemplo. Y en un estudio compararon una vaca que está expuesta 3 días con no una vaca, sino con un grupo de vacas con menor exposición, que en promedio 3 días, y otro con 22 días, que era más o menos lo ideal. La diferencia productiva fue de 3,7 litros. O sea, un mundo de diferencia, un montón, sin gastar más plata, sino que básicamente exponiéndola más a la dieta que uno cree que deberían estar consumiendo. Por otro lado, la probabilidad de preñez se mejora en 1,5% por día de exposición al preparto. Esto evidentemente dentro de los rangos normales, o sea, si yo tengo un preparto de 40 días, la vaca evidentemente no va a seguir mejorando y va a tener un, no sé, 60% de probabilidad de preñarse porque está más bien en el preparto. No, dentro de los rangos normales mejora en un 1,5% más. Y por otro lado, disminuye el ser eliminada en casi un 5% por día de exposición. Eso quiere decir que la vida productiva de nuestro animal, por todo lo que acabamos de hablar, una vaca buena productora, que se preña rápido, que se enferma poco, evidentemente va a quedar dentro del rebaño por mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Todos los manejos que hacemos es para que la vaca quede la mayor cantidad de tiempo dentro del rebaño de forma eficiente. Para poder tener una duración adecuada necesitamos registros. Los registros tienen que ser claros, verídicos, evidentemente, donde vamos a destacar fecha de ingreso, fecha de secado, fecha de parto, para poder, digamos, dar esta duración que es tan importante. Una cosa, y los registros en general están, ¿ya? Los registros, la gente, digamos, los productores han hecho el esfuerzo y lo están haciendo bien en ese sentido. Ahora, quizá donde se puede mejorar un poco es en la parte de frecuencia del loteo.
especialmente cuando tengo menos vacas que tengo, no sé, tengo que ir a buscar 2 vacas o 3 vacas, por lo tanto digo ya, esta semana no lo hago la otra, entonces la frecuencia de loteo se va estirando y eso va pegando en términos de que esas vacas van a estar expuestas menos tiempo al preparto y evidentemente con las consecuencias que ya conversamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en promedio lo hacemos bien. 21 días de promedio, súper bien. El problema es que hay dispersiones más o menos grandes, ¿ya? Entonces acá, este es un trabajo también de la Pilar, acá cada punto es una vaca, ¿ya? Y las letras son predios distintos. Se puede ver claramente que los predios B y el E son predios que tienen menos dispersión que los predios A, C y D, ¿ya? Ahí tenemos, imagínense, o sea, una dispersión enorme. Tenemos muchas vacas que están dentro de esos 14, 15 o menos de 21 días. Muchas, ¿ya? Entonces, les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que afecta la duración del preparto en la incidencia de hipocalcemia subclínica? Básicamente vamos a comparar estos rebaños y vamos a colocarle número de hipocalcemia subclínica, que eso lo hizo la doctora Pilar Sepúlveda. ¡Wow! Ya. Hay una buena noción diría yo. ¿Es un impacto leve o es grande? No estamos tan claros. No, pero tengo una audiencia muy aplicada, muy aplicada. Bueno, entre 30 y 40. Vamos a ver qué pasó en estos rebaños. Tenemos si uno saca más o menos el promedio de los rebaños, el B y el E, más o menos son 10-11% de hipocalcemia subclínica. Y en los otros tenemos alrededor de 35, más o menos. Entonces, alrededor de 20-30% de puntos porcentuales de diferencia solamente por la exposición, ¿ya? Estamos hablando de la misma dieta, todo lo mismo, solamente la exposición al preparto genera un efecto súper grande con todo lo que hemos hablado anteriormente, de que la hipoglucemia subclínica tiene, ¿ya? Por lo tanto, la duración tiene que ser una variable, un objetivo claro en tratar de cumplir, que la duración del preparto sea la que todos sabemos que tiene que ser. El segundo pilar es la condición corporal, que todos ustedes la conocen. Es una medida que es subjetiva sobre las reservas que tiene el animal. Generalmente, si bien hay varias escalas, la escala de 1 a 5 es la más ocupada acá en Chile, con intervalos de 0 a 25. Por ejemplo, tenemos una vaca que tiene 4,5 que está gorda, y otra vaca que tiene 2,5 que está más flaca, ¿no es cierto? Podemos pasar por todo este abanico de posibilidades, ¿ya? Y la condición corporal, si bien tenemos toda esta escala y todas estas medidas, lo importante en la condición corporal, de forma práctica, es saber si la vaca está en buen estado cuando llega el preparto o no. Entonces, eso se puede hacer de forma bastante sencilla, ¿ya? La vaca, si tiene una B en la grupa, como lo señala el cuadro izquierdo, quiere decir que la vaca le falta condición corporal. Esto estamos hablando cuando llega el preparto. Si la vaca tiene una U cuando está en el preparto, entonces la vaca está apta, está bien, estamos haciendo bien la pega, las vacas están llegando con buena condición al preparto. Evidentemente que si nosotros parimos con una vaca de 3,5, por ejemplo, al inicio de lactancia, bueno, la vaca va a bajar, come menos, va a movilizar sus reservas corporales, va a picar, va a estar, digamos, sana, y puede llegar hasta, ojalá, no menos de 2,5, 2,75. Después, en lactancia media, tuviera que ir subiendo, ¿no es cierto? Ojalá llegando más o menos a 3, y en lactancia tardía, ojalá a 3,25 a 3,5. Esa más o menos el flujo de condición corporal que uno desearía en sus animales.
Ahora, este es un estudio que muestra un poquito qué pasa con el cambio de condición corporal en los primeros 65 días en la ciclicidad. Y sale factores porque este es un estudio que tomó dos factores. El primero que les estoy mostrando acá es la parte de cambio de condición corporal, ¿ya? Y categorizó de tres formas, ¿no es cierto? Vacas que perdían una unidad o más, o sea, la vaca estaba entre 5 y bajaba a 2,5 o menos, pérdida de menos de una unidad y un leve cambio. Y si vemos nosotros la ciclicidad, tenemos alrededor de un 16% de diferencia entre vacas que perdieron más de un punto de condición corporal con las que perdieron un poco menos de condición corporal. O sea, la diferencia es súper grande, un 16% de diferencia en ciclicidad, o sea, una estaba más o menos el 60% y la otra un 75% estaba ciclando. Y eso ayuda bastante en términos de, evidentemente, cuántas vacas voy a preñar en un periodo acotado. Por otro lado, la preñez, evidentemente, fue mejor en las vacas que perdieron menos condición corporal. O sea, tenemos la ganada completa porque, por un lado, ciclaron más, o sea, tengo más vacas inseminadas y por otro lado se preñaron más. Y esta es la segunda patita del ensayo, que fue hecho en 2009. Básicamente, siempre se ha hecho un poquito o sea, le echaba un poco la culpa a la producción sobre la ciclicidad. Vacas muy productoras no ciclan y es complicado. Pero bueno, acá en este estudio, que es un estudio más o menos grande, en términos de animales, se categorizaron igual en cuatro categorías. Vacas que tenían 32 litros, promedio, ¿no es cierto?, 32 litros, la otra hasta llegar a una vaca de 50. O sea, hay 18 litros de diferencia entre el cuartil 1 y el 4. Y graciosamente, ¿no es cierto?, las vacas que ciclaban menos, estadísticamente menos, fueron las vacas que produjeron menos leche, ¿ya? Por lo tanto, de esta información podemos sacar en conclusión de que el cambio de condición corporal afecta mucho la ciclicidad y la reproducción, que es uno de los factores de eliminación potentes que tenemos acá en el sur de Chile, ¿no es cierto?, junto con la glándula mamaria y otras cosas, pero es un factor de eliminación muy grande. Y la producción de leche, bueno, por lo menos en este ensayo, y lo que yo creo por lo menos que no tiene mucho efecto sobre la ciclicidad, sino que es el cambio de condición corporal. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos acá. ¿Qué pasa? ¿Ya? En la media, igual que en temas de la duración, estamos bien. Llegamos con 3.25, súper bien. Pero cuando empezamos a ver estos mismos campos, ¿no es cierto?, en términos de dispersión, son grandes. O sea, tenemos vacas que están alrededor de 3,7,4 y otras vacas que están muy bajo a la entrada del preparto. Evidentemente que igual, cada punto es una vaca, y las vacas quizás que estaba con 4 en esta medición, quizás hace un año y medio atrás, estaba con 2,5. Entonces la vaca estaba con 2,5, se demoró en quedar preñada, era buena productora y básicamente se quedó más tiempo dentro de la lactancia y ahora tiene 4. Entonces lo ideal es tratar de ir midiendo la condición corporal para poder subsanar ciertas deficiencias que existen en los sistemas productivos. Nosotros tenemos que lidiar con el clima, que es complicado, digamos, la calidad de los forrajes, en fondo tratar de minimizar el efecto de la condición corporal dentro del sistema productivo. Y acá les quiero hacer la última pregunta. Básicamente, la pregunta es si miden ustedes condición corporal al secado o en cualquier momento. Si miden en cualquier momento, está perfecto. Ya, mira, está bastante cercano a la realidad. Qué bueno. Están siendo honestos. Está bien, está bien. Súper. Bueno, más o menos está
un 60% dice que no y un 40% dice que sí. ¿Qué pasó en el ensayo de la Pilar? Bueno, en estos 38 rebaños, reflejan nuestra realidad, solamente un 11% medía condición corporal. O sea, de 38 campos, 4 o 5 medían, el resto no medían. Y básicamente la idea de esto es tratar de reforzar esta herramienta que no genera, digamos, ni un costo extra, que enseñarlo, capacitar a gente para poder diferenciar cosas sencillas es fácil y la ayuda cuando uno analiza toda esta información es muy valiosa, ¿ya? Entonces hay que tratar de implementar de forma sencilla la medición de condición corporal, porque al final va a hacer que nuestra vida productiva de las vacas sea más larga y eso impacta a nivel económico el sistema productivo, ¿ya? Por otro lado, el otro pilar es la parte de bienestar animal, que está reflejado un poco en el ambiente, que sea un ambiente, digamos, plano, amplio, que tenga cama seca, limpia. Son cosas que todo el mundo un poco sabe. En caso de tener un dry lot, que las vacas no estén en el barro come mucha condición corporal, o sea, gastan mucha energía las vacas tratando de moverse por el barro y evidentemente que el consumo de alimento no va a ser el óptimo. Al estar, digamos, con mucho barro, la vaca la va a pensar 2 veces antes de ir a comer, ¿no es cierto? Porque está ahí enterrada un poquito en el barro. Se ve poco, pero todavía hay ciertos campos que se podría mejorar. Yo sé que el hablarlo es bastante más fácil que el hacerlo de repente, pero hay que tratar de ir caminando hacia allá. En términos de cama, que el espacio sea suficiente, los metros de comedero, tratar de estresar a la vaca lo menos posible. En la parte de la alimentación, que es nuestro cuarto pilar, ajustar permanentemente la cantidad de alimento. Si nosotros tenemos un buen consumo de alimento, vamos a tener, y bajo estrés, la cantidad de vacas enfermas que vamos a tener va a ser menor. El espacio comer, ojalá que sea 1 metro por vaca. Si podemos hacer lotes, vacas y vaquilla, eso es bastante beneficioso en términos de que hay menos competencia. La vaquilla siempre va a salir, digamos, perdiendo en términos de competencia. Y hay cierta metodología que uno puede ocupar en alimentar las vacas en la tarde y así hay más partos durante el día. Esto funciona bastante bien, pero no hay que confundir esto con dejar a las vacas sin comida, ¿ya? Las vacas tienen un consumo disminuido. Acá esta es una información del año 98, que fue la primera información que salió en términos de consumo. Se puede ver que las vacas bajaron su consumo drásticamente, ¿ya? O sea, las vacas pueden entrar con consumos de 12, 13 y llegar a 8 dentro del preparto. Entonces, evidentemente que nuestro consumo de materia seca es vital para estar preparado para lo que viene, ¿ya? Para tener buen resultado. Esta gráfica señala lo mismo. A mayor consumo, menores problemas en general, ¿ya? Estamos más en el lado seguro. Acá muestran los consumos de materia seca. Este es un paper del año 2007. En temas de incidencias de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, en la línea azul estamos mostrando el consumo de materia seca de vacas sanas. Se puede ver claramente que alrededor del parto el consumo cae drásticamente, pero si vemos las vacas enfermas, vacas con metritis, el consumo fue menor mucho antes del parto. Y se demoró 3 semanas en recuperar y alcanzar al grupo que está sano. Evidentemente que el pic productivo de esas vacas no va a ser bueno, el riesgo de eliminación por temas reproductivos va a ser alto. Lo más probable es que esa vaca no tenga una vida productiva muy, muy larga en los sistemas, ¿no es cierto? Se va a salir rápidamente. Y esto, evidentemente, que no nos ayuda en términos de ¿cómo se llama?, de consumo. O sea, las vacas que son más dominantes, evidentemente las vacas son muy jerárquicas, las vacas que son más dominantes van a tener más consumo que una vaquilla que recién viene entrando o una vaca primer parto que es más chica. Vamos a hacerlas competir. Nosotros no queremos hacer competir a las vacas en este periodo porque
van a ir perdiendo las vacas más débiles, que son básicamente nuestra mejor genética también que viene, ¿no es cierto? Entonces queremos que esas vacas se desarrollen bien y no sean eliminadas porque la vaca no se preñó o porque se enfermó tempranamente. La alimentación a nivel de cuando se ocupan estos bolos, digamos, hay una pérdida más o menos importante, tratar de hacerlo lo mejor posible. La parte de accesos, digamos, al agua, que sea el agua, esté el agua limpia, y en términos de si es que existe un carro forrajero, ¿ya? O se puede mezclar de alguna forma el alimento, lo ideal es mezclarlo, y si se puede picar bien la incorporación, si incorporamos paja o heno, tratar de picarlo de forma adecuada, que estamos hablando más o menos del ancho de la boca de la vaca, o 5 centímetros o por ahí, para que la vaca, eso tiene dos efectos. Uno, en la selección. Nosotros podemos ver la foto del lado izquierdo, claramente tiene menos paja que la del lado derecho, pero la vaca seleccionó y se nota mucho más. En la del lado derecho tenemos el doble de paja y ni se nota. Está bien picada y la vaca tiene menos selección. O sea, nosotros estamos un poco obligando a la vaca a no seleccionar tanto, ¿ya? No le permitimos seleccionar. Y acá les voy a mostrar un pequeño video en el cual es una mezcla que está bastante bien hecha, bien picada, y básicamente va a mostrar todos esos hoyos que se ven, ¿no es cierto? Es la selección. La vaca ahí lo que está haciendo, tiene tiempo suficiente, está aburrida dentro del preparto, entonces va al comedero, come un poquito y selecciona. O sea, nosotros tenemos que, la idea es tratar de minimizar esto. Chuta. Perdón. Está abajo, parece. Ups. Aquí tenemos un pequeño problema técnico. May. Disculpen, hay un problema pequeño técnico acá. Tengo dos presentaciones. Bueno, vamos a tener que pasar la presentación, vamos a tener que empezar de nuevo, en realidad. No, vamos a pasar las diapositivas. Voy a ir cerrando un poquito la presentación. Básicamente el consumo de alimento es una de las cosas más importantes dentro del preparto. Tratar de entregar una mezcla que sea, digamos, bien picada para mejorar el consumo. Y además de eso, tener, digamos, el espacio suficiente, tratar de que la vaca esté con la menor competencia posible. En las diapositivas que seguían, que voy a seguir rellenando, la presencia evidentemente de hongo es muy nociva en esta etapa, en todas las etapas, pero en esta etapa es aún más nociva, porque la vaca está inmunitariamente desafiada, y si nosotros tenemos hongos presentes dentro de nuestra dieta, lo que va a pasar básicamente es que el sistema inmune de esa vaca va a estar más desafiado aún. Y eso impacta directamente a las enfermedades y los desafíos que vienen posparto. Por lo tanto, si uno tiene ensilajes con presencia de hongos, ¿no es cierto?, tratar de sacar los hongos en mayor cantidad, se pueden ocupar secuestrantes en el preparto, es una época en que uno podría, digamos, tratar de ocupar estos aditivos, ¿no es cierto?, que pueden ayudar en términos de salud, todo para mejorar la vida productiva del animal, con lo cual impacta positivamente nuestra parte económica, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. El sistema es un pelín lento. Lo habíamos practicado tantas veces, no había salido tan bien. Tuve que mostrarle el video y se fundó todo.
ojalá que este 11% que sale ahí mejore y tengamos un porcentaje más alto de campos que tomen la iniciativa de medir condición corporal. De esa forma vamos a tener una lactancia de seguro más productiva y un sistema productivo básicamente mejor. Entonces el foco siempre es maximizar consumo de una dieta balanceada, ¿no es cierto? Ahora, Robert. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias, excelente la charla. No sabíamos de tus dotes de poder tener a una audiencia en una condición difícil, rellenando tan bien y haciendo un buen resumen de pasada. Como nosotros somos un equipo de consultoría, hemos decidido invitar en esta parte en que vamos a contestar sus preguntas para invitar a la consultora Karin Klein, quien nos aportará otro punto de vista desde su experiencia y de su conocimiento técnico. Así que invitamos a Karin que se incorpore para proceder entonces a revisar sus preguntas, que son muchísimas. Hola, Karin. Hola, Karin. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos los tres en distintos puntos de la 10ª región y de Chile, así que es una nueva forma de conectarnos y poder hablar de estas cosas que nos gustan y que Rodolfo nos ha hablado. Hay muchas preguntas, hay mucho entusiasmo y las he dividido en varios grupos. Vamos a partir por el tema más fisiológico y para la primera pregunta es: ¿cómo logramos disminuir la inmunosupresión natural que tienen las vacas alrededor del parto? ¿Ya? Déjame complementar con otra pregunta para que la contesten si quieren. Hay otra que es: ¿solo el calcio tiene relación directa con el sistema inmunológico? Hay otra pregunta. Bueno. Ahí yo supongo que porque no nos contaste que había estado metido en uno de los ensayos en la Universidad de Florida, así que desde esa experiencia nos vas a poder contar. Sí. ¿Cómo reconozco? Y la otra pregunta relacionada es: ¿cómo reconozco la hipocalcemia subclínica? Excelente. ¿Ya? Muy buenas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas lo mejor posible. En general, vamos a partir por la última. La hipocalcemia subclínica, toda enfermedad subclínica no se ve, ¿no es cierto? Y la forma de diagnosticarla es mediante análisis sanguíneo. Ahora, una forma indirecta podría ser, por ejemplo, un campo con niveles de metritis muy altos, una incidencia de metritis o de enfermedades muy altas que no se explican mucho. Evidentemente también, si nosotros tenemos hipocalcemia clínica, al igual que, por ejemplo, la mastitis clínica, nosotros tenemos hipocalcemia clínica, lo más probable es que la hipocalcemia subclínica igual sea alta, ¿ya? Entonces, si bien no se ve, se puede deducir por estas formas indirectas. Yo no sé, Karin, si tú tienes alguna otra en ese sentido que podemos hacer. Sí, lenta involución uterina y goteo de glándula mamaria en preparto. Excelente. Eso se puede añadir. Después, yo tengo mala memoria, estoy poniéndome cada vez más viejo. La primera pregunta que hiciste, ¿cuál era? La primera era: ¿cómo logramos disminuir, aminorar la inmunosupresión natural alrededor del parto? Ya. La inmunosupresión en general está ligada al nivel de calcio, ¿no es cierto? Lograr disminuirla es básicamente tener a la vaca preparada lo antes posible y consumiendo la mayor cantidad de materia seca posible. ¿Cómo hacemos eso? En general se ha ocupado harto anionizar la dieta, ¿no es cierto? Con eso la vaca, lo que hacemos básicamente es preparar el sistema fisiológico, tratando de decirle a la vaca que está con un nivel de calcio al límite, ¿no es cierto? Entonces la vaca echa a andar su maquinaria para poner más calcio, y eso hace que la vaca tenga un nivel de calcio más alto. Es decir,
la hipocalcemia tiene mucho que ver con el tiempo. No es que la vaca necesite de repente, o sea, la vaca está con muy poca necesidad de calcio, ¿no es cierto? Con cualquier cosa que coma va a estar bien, pero el momento del parto es tan rápido todo, la leche baja muy rápido, entonces la necesidad de calcio pasa a ser exponencial, es muy rápido, y eso hace que la vaca entre en este ciclo de hipocalcemia, tanto clínica como subclínica. Karin, no sé si quieres agregar algo. Sí, tenemos que pensar que el mayor reservorio del calcio se encuentra en todos los seres vivos, en huesos, dientes. Y ese calcio es de lenta movilización. Entonces, con el uso de las sales aniónicas, uno activa las hormonas, ¿no es cierto? Y comienza a movilizar y tenerlo rápidamente disponible. El calcio lo saca del hueso y lo moviliza hacia el torrente sanguíneo. Eso demora más o menos, por lo menos 14 días. Y de ahí en adelante, entonces cuando viene este desafío al parto de los 21, 22 días, después están las vacas sometidas a estas dietas especiales, cuando viene la bajada de leche, que de pronto las vacas van a producir en muy poco tiempo, pueden llegar a producir, no sé, 18, 20 litros fácilmente la primera ordeña, y la demanda es tan alta que se va todo el calcio hacia la glándula mamaria y le va a faltar calcio para ella, para todos los movimientos. Algunas veces por eso se presentan problemas al parto. Entonces, cuando uno tiene un parto con fiebre de leche y el parto se está transformando en distóxico, primero debo enfrentar la fiebre de leche para que sí la vaca después me pueda pujar y colaborar en todo este proceso. Eso podría decirle un poco. Pero creo que igual súper interesante. Oye, la otra pregunta, perdón. ¿Cómo en el fondo todo el tema inmunosupresión hablaste, creo, en una pregunta? Sí. ¿No? El calcio es el principal responsable de la inmunosupresión. Esa fue la pregunta. Sí, es lo que sabe. No sé. Perdón. Directa con el sistema inmunológico. Yo creo que igual está asociado a los niveles altos de cortisol. O sea, vacas estresadas liberas y esto igual inmunodeprimen. Entonces debemos asegurar espacios adecuados, poca competencia, no extremarse reloteando, porque hay en algunos lados que por tratar de hacerlo más perfecto, van moviendo este lote de que va a estar las vacas del día menos 21 al menos 15, por decir, y después las mueven unas poquitas, porque ahora vamos a estar acá en el lote de las vacas del menos 15 al menos 10. Todos esos manejos es súper estresante. Yo lo trato de comparar cuando uno está en kindergarten y te van cambiando todo el tiempo los compañeros. Uno se estresa muchísimo y lo que más va a afectar es el consumo, y ahí está golpeando duramente con todo nuestro futuro desempeño. Excelente. Bravo. No estoy seguro que se entendió, por lo menos a mí se me cortó un poco cuando nombraste el cortisol, que es un indicador de estrés, ¿ya? Sí. El cortisol es otro responsable de la inmunosupresión, eso. Así es. Bueno, en términos de si el calcio es el único, evidentemente no, pero es el único que se ha asociado directamente y se ha demostrado, digamos, claramente que tiene un efecto negativo. El cortisol también, lo que decía Robert, claro, en términos de calcio, evidentemente no es lo único. Hay una pregunta sobre si la inyección de calcio subcutáneo sirve. Muy buena pregunta. El calcio tiene una homeostasis, digamos, un equilibrio bien rápido. Yo participé en un ensayo en que dábamos bolos ruminales. Y el calcio, bueno, sube muy rápido y se controla muy rápido. La vaca básicamente baja el nivel de calcio, lo controla, lo equilibra rápidamente. Entonces, para responder la pregunta si es que sirve la inyección de calcio, yo creo que sirve más el tener un preparto mejor preparado, y la inyección de calcio quizás dejarla un poquito más adelante. No creo que no sirva,
pero la homeostasis del calcio es muy rápida. Entonces, a lo que voy es que vamos a aumentar ese calcio, pero la vaca sola va a empezar a disminuirlo. La vaca tiene que estar preparada de antes. Para mí, la exposición a la dieta y el tipo de dieta es más importante que la inyección. No sé, Karen, si quieres decir alguna cosa con respecto a la inyección en sí. No, comparto tu misma. Tenemos muchas preguntas, así que no se entusiasmen tanto, porque, bueno, hay una interesante que es la relación entre hipocalcemia e hipomagnesemia. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Se trabó? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es la relación entre hipocalcemia e hipomagnesemia? Excelente. Lo que pasa es que el magnesio hace que los receptores, ¿no es cierto?, por la parte metabólica, funcione mejor en términos de absorción del calcio. Entonces, por eso que ahí está linkeado los dos. Si yo tengo un nivel de magnesio más bajo, el nivel de hipocalcemia que yo voy a tener va a ser más alto. Básicamente es eso. Hay otra pregunta que es, ¿cómo saber si una vaca tiene cetosis? Karin, ¿quieres responder eso tú? Bueno, uno puede hacer chequeos al inicio de la lactancia, que son métodos súper fáciles de realizar. Ya del día 3 al día 12 iniciado la lactancia, tomamos una muestra de sangre de cola, se aplica en un test muy parecido a lo que se pone en la glicemia en humanos, y se agrega una gota de sangre en una tirita tipo pH, algo así, y se inserta en una máquina que nos da un lector. Lo importante de eso es que se hagan los días que yo les comento, que no da lo mismo hacerlo 30 días por parto, y lo importante es el número de animales que voy a analizar. Independiente del número del rebaño, al menos debo mostrar 12. También a través del control lechero de Coprinsem, sacaba nutricional, están haciendo un análisis de beta hidroxibutirato en leche. Lo importante es que este análisis siempre sea hecho de leche completa, o sea, de una muestra completa de la mañana y de la tarde, porque muchas veces por cultura de costo, unos van en la tarde y el otro mes van a ir en la mañana. La variabilidad del dexhidroxibutirato varía durante el día. Es por eso que nosotros cuando nos hacemos sangre, nos están pidiendo que lo hagamos en ayuna. Hay un protocolo en humano y así también en bovino. Son dos súper buenas herramientas para poder utilizar. Excelente, gracias. Otra pregunta, ¿cuál es el costo de una hipocalcemia? Yo entendí esto como una hipocalcemia clínica. A mí me da la impresión que apunta hacia allá. Sí, la vez pasada estuvimos conversando de eso, Karin. Me parece que eran alrededor de 10.000 pesos, sacamos una cuenta. Pero no me acuerdo más, pero chuta, qué pena sí, que por ahí. No tengo el dato exacto, pero lo que sí... calcio de puro, un frasco de andar en torno a los 18.000 pesos, uno. Ya, entonces es más de lo que estoy diciendo. Y si le diste Bovical oral, vamos en hartas lucas, y sin pensar de que se perdió, baja el consumo, vamos a tener probablemente retenciones de placenta, vamos a perder todo un tema de involución uterina, es una cascada de malos sucesos. Yo creo que va más por el lado, el tratamiento yo creo que es lo más barato. Sí. El costo que tiene en pérdidas tanto reproductivas como productivas es enorme, así que yo en el fondo, bueno, podemos tratar de averiguar y quizás podemos sacar, digamos, el costo exacto del tratamiento o más o menos, pero evidentemente que esa vaca, la vía productiva va a ser, o la probabilidad que salga del rebaño es alta, y más encima va a producir menos leche, o sea, costar preñar, yo creo que por ahí va la mano en términos de importancia. Estupendo, muchas gracias. Entonces, si entendimos bien, lo que entendimos de la charla, Rodolfo, es que hay que maximizar el consumo de una dieta balanceada y así evitamos la hipocalcemia. La pregunta es, ¿cómo aumento el consumo total de alimentos durante el preparto?
Bueno, ¿Y qué tan relevante es el uso de minerales aniónicos en el preparto? Esas dos preguntas las podemos unir. Ya. Yo voy a contestar un poco la primera, y quizás la Karin puede contestar la parte de los aniones. En términos de dieta, tratar de maximizar el consumo por el lado del manejo es, primero que nada, dar los metros suficientes de comedero, ¿no es cierto?, para que las vacas puedan tener acceso a comida 24/7. Por otro lado, en caso de que las vacas empujen la comida, hay que empujárselas de vuelta, porque de repente uno ve en comederos en que la vaca tiene comida al frente, pero no la alcanza. Entonces el consumo evidentemente no va a ser tan bueno. Por otro lado, el picado de nuestra mezcla es importante, porque al picar la mezcla, básicamente es el tamaño de picado, al ser menor, va a tener una digestión un poco más rápida, va a tener un pasaje a nivel de rumen, ¿no es cierto?, y hacia atrás más acelerado, con lo cual vamos a tener mayor consumo. La vaca, si no está estresada, como dijo la Karin, y está cómoda y tiene agua, acceso al agua, el agua evidentemente, si la vaca no toma agua, va a comer menos. Entonces son todas cositas que van sumándose, y lo que nosotros poníamos en la pirámide, en la parte de abajo, es eso, es el manejo tanto de la dieta, hacer la dieta correcta. Eso nos va a favorecer a aumentar nuestro consumo. La parte de los aniones, Karin, si quieres puedes hablar un poquito de eso tú. Y complementar a lo que decías, lo que nos pasa mucho al inicio del preparto y al término del preparto, cuando tenemos pocos animales y tenemos el carro mezclador y lo mínimo que le podemos poner al carro es un bolo dentro, muchas veces nos pasa que todo nuestro alimento noble, que son los concentrados y las cuales alimentadas, se diluyen en este gran volumen de comida. Entonces ves que la vaca lo logra comer dentro de 24 horas, lo está comiendo en 36 o 48, por lo tanto está llena pero subnutrida. Y nos queda la embarrada, vamos a tener pH disparejo, es muy malo. Así que eso es lo complejo muchas veces de manejar ese tipo de... Y en la parte de los aniones, Karin, que es importante las sales aniónicas, ¿o no? Yo no entendí la pregunta completa, los aniones. Es importante la importancia de las sales aniónicas en el preparto. O sea, es que si nos encuentran disponibles, mira, el principal foco es aquí lograr nutrir a la vaca dándole todos los macro y microelementos en dosis suficientes para sus requerimientos y para el desafío que se nos viene. Hay que pensar que el parto es una maratón que la vaca comienza a correr del día 1. Y yo siempre digo que los maratonistas no están comiendo cabrita y tienen las zapatillas rotas los primeros 20 días antes de la maratón. Se preparan, lo más probable, se compraron la mejor zapatilla que hubo en tecnología traída de la NASA. Pero nosotros sí hacemos muchas veces, vamos a preparto, vemos las vacas cojas, comederos absolutamente deteriorados, poco comederos para la carga que tenemos, y estos nutrientes, las sales aniónicas, el principal foco es todo el tema de las enfermedades metabólicas, tanto clínicas como subclínicas, porque algunas veces nos quedamos tranquilos porque en forma clínica no los vemos, pero subclínicas vamos viendo todos los sintomatologías, las metritis, involución, poca producción de leche. ¿Qué más? ¿Algo iba a decir, Robert? Sí, no, una pregunta, así que les voy a pedir que resuman lo más posible, porque teníamos el compromiso de 1 hora y por supuesto ya la cumplimos. Hay una pregunta interesante que es ¿TMR o concentrado separado de los forrajes? ¿Qué es mejor? La TMR, porque en el fondo, al darle a elegir a la vaca en qué restaurante quiere comer, evidentemente las vacas más agresivas se van a comer el concentrado y en el fondo van a elegir menos fibra. Puedo tener problemas, digamos, en términos de, no sé, acidosis o en términos de consumo. Por lo tanto, la TMR, tanto por el picado que entrega como por la mezcla, la idea es que le hagamos la pega difícil a la vaca en términos de elegir.
porque tiene tiempo para elegir, así que no queremos que elija, queremos que coma lo que nosotros le servimos. Con respecto a, hay una persona que pregunta, ¿qué opinan ustedes de hacer una TMR y ponerla debajo del cerco en la pradera, en el preparto? Bueno, es una opción, si es que no, me imagino yo, si es que no hay infraestructura como para poder hacerla de otra forma, la TMR en sí es cara. Entonces, si la coloco en el pasto, lo más probable es que tenga algo de pérdida, que, bueno, no es lo ideal, pero de repente, bueno, hay circunstancias en que no hay otra alternativa de poder hacerlo, pero lo importante es que los metros estén y las vacas coman lo mejor posible. Dos preguntas sobre remolacha. Que una es cómo hacerlo con el barro en la remolacha en el periodo seco, ¿ya? Que si es que ustedes tienen una alternativa distinta a lavar la remolacha para dársela a las vacas, que aumenta muchísimo el costo. Karin, te la dejo esa a ti, yo creo que tienes más experiencia que yo en ese término, cosa, así que te lo dejo. Yo prefería de arrancarla y sacarla y ofrecerla. El cultivo, el tema que se nos genera tanto barro en el fondo, porque por metro cuadrado produce muchos kilos, y eso hace que tengo que poner una gran carga animal en pocos metros, y se forma un barrial bastante importante. Y además tengo que ir haciendo este aprendizaje en el fondo y acostumbramiento del rumen a este nuevo alimento. Es súper complejo. Yo tuve 4 campos el año pasado y no es fácil poderlo manejar. Y hay que hacer un ajuste importante de los minerales, igual. No es la misma nutrición mineral de un rebaño de vacas secas que se va a enfrentar al cultivo de remolacha forrajera frente a otro que está con pradera. No lo sé, ideamos miles de formas. Una estaban las vacas con hasta la guata literalmente en el barro, otros teníamos un potrero de escape, entonces en este otro potrero le damos el silo y acceso al potrero con remolacha, pero ellas se podían ir a alojar al otro potrero que teníamos como dormitorio y silo, que se hace un poco más noble para ellas, porque lo que explicaba Rodolfo, que la energía que va a perder la vaca en el barro es enorme y vamos a perder mucha condición corporal. En otro lado sacábamos, pues en realidad sacaban la remolacha a mano y se les llevaba directo al potrero. Hay muchas alternativas, pero ninguna es la ideal. ¿Alguna experiencia también preguntan por el preparto? ¿Alguno de esos campos tuvieron las vacas de preparto en la remolacha? No, yo solo tuve vacas secas en remolacha, no de preparto. Ya, y no la recomendamos para las vacas de preparto. Bien, muchas gracias. Vamos a cambiar un poco de tema. La pregunta sobre el largo del preparto, Rodolfo. ¿Es cierto que hay dos preguntas? ¿Es cierto que hacer un preparto demasiado largo es malo, más de 30 días? Y la otra pregunta que es similar es ¿hasta dónde es rentable alargar el preparto? Yo creo que en general tener preparto más largo no es tan... yo prefiero tener un preparto más largo que uno más corto, ya partiendo por eso. Ahora, si tengo un preparto más largo, si es nocivo para la vaca, estamos hablando de alrededor de 30 días para nada. No tiene ni una parte nociva. Si yo tengo una vaca en el preparto, por ejemplo, que no parió, o sea, no estaba preñada, la metí a preparto y quedó, no sé, 3 meses, la vaca se va descalcificando si está con uso de sales aniónicas. Eso sería el problema. Entonces, yo tengo prepartos muy largos, voy a generar básicamente osteoporosis en las vacas, porque la vaca va moviendo calcio, porque la estoy obligando, porque le estoy colocando aniones. Por eso que la duración del preparto, por un lado por el costo y por otro lado por los beneficios. Si ustedes se acuerdan de la gráfica que yo mostré en términos de producción, sobre los 21 días más o menos estaba más o menos estable. O sea, no hay para qué alargar el preparto tanto.
Y el problema está básicamente en las vacas que están bajo esos 21 días. Entonces, si yo me tengo que... Por lo tanto, el rango que tú recomiendas es de... Alrededor de entre 21 y 30 días. 21, 28 días por ahí. Ok. Una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Se puede mejorar la condición corporal de la vaca en el preparto, haciéndolo un poco más largo? Karin, si quieres tú. Claro, cuando no hemos logrado ya sacar la vaca con la condición corporal óptima, ¿no es cierto?, de los 3.25 a 3.5 que hablábamos, es el momento óptimo y más rentable porque la vaca es mucho más eficiente subiendo de peso cuando está en lactancia versus que está como vaca seca. El otro punto de hacerlo en ese momento en vaca lactancia, que si yo no lo logro hacer y lo hago después, en el último tercio, es cuando el ternero va a tener mayor crecimiento fetal. Entonces, si yo quiero mejorar ahí su condición corporal de la vaca, voy a tener significativamente terneros más grandes que me va a traer o acarrear mayor frecuencia de partos distóxicos. Tratando de ver el vaso medio lleno en el fondo, prefiero quizás, si no logré mejorar la condición corporal, prefiero anticipar un poco, ingreso un poco antes las vacas al periodo de preparto para tratar de mejorar si ya no logré hacer nada antes. Trato de las incorporo, puede ser hasta 30, 35 días antes de la fecha probable de parto para mejorar la condición corporal. Es inconveniente. Vamos a hacer una última pregunta y hay alguien que pregunta, si no tengo carro mezclador, ¿cómo puedo hacer una TMR, es decir, una ración totalmente mezclada, incorporar la paja en la ración? Sí, eso está un poquito difícil en términos de que si yo, por ejemplo, tengo paja que ya viene previamente picada, eso ayuda bastante. En términos de la mezcla, bueno, tuviera que ser, quizás uno puede hacer como una especie de sándwich, ¿no es cierto?, en colocar un silo, colocar concentrado, poner otro silo, concentrado, y eso lo mezcla, o paja entre medio, ¿no es cierto?, pero la paja picada. Si yo tengo la paja entera, es muy difícil hacer una mezcla, esa paja no la van a comer. O sea, las vacas la van a echar a un lado y no van a... Por eso que la paja siempre tiene que estar picada, porque en términos de densidad energética, ¿no es cierto?, que es lo que busca la vaca, es lo que menos denso es. Pero yo lo quiero para que el rumen esté funcionando bien, no quiero meterle demasiada energía a esa dieta, entonces es una forma de diluir diferentes minerales que no queremos tener presentes, como el potasio, por ejemplo. Entonces nos sirve a nosotros en diferentes formas. La forma de hacerlo me imagino yo que es esa. No sé, Cari, si tú lo has hecho de forma diferente en otros lados. No, en realidad, o sea, yo creo que es buen punto porque de los clientes que a mí me toca ver, yo creo que el 60% no cuentan con raciones totalmente mezcladas. Sí, buen punto. Entonces, es complejo porque, como dices tú, uno no le da un vale por a la vaca y vamos a hacer tanto de esto, tanto del otro. Y coma lo que... Sí. Mezclada, me gustaría que idealmente viniera las sales minerales igual dentro de un pellet, algo así, me aseguro un mejor consumo de los nutrientes y de los minerales. Bueno. Bien, le damos muchas gracias. Robert, tiene que hacer una buena pega moliendo, que muchas veces eso no se está verificando, y después uno va al comedero y en el papel la ración se ve muy linda y cuando vamos al comedero vemos realmente lo que está pasando. Entonces después vienen los grandes errores de manejo que tenemos que estar en forma permanente mirando, porque ahí es donde se ocurren las mayores fallas. Muy bien, como les dije al introducir la presencia de Karin, sabíamos que nos iba a dar una perspectiva práctica, con experiencia y conocimiento, y te agradecemos mucho tu participación, Karin. Y ahora pasamos a lo último que nos va a contar Rodolfo, que es... Chau. Chao, gracias.
¿Qué es necesario para hacer una buena transición? No sé. No. No, sí, en realidad esta es la parte final, es básicamente tratar de englobar un poquito más lo que ya hablamos, y lo más necesario es el trabajo en equipo. O sea, que todos estén involucrados. Este es un periodo muy complejo que en el fondo el dueño, el administrador, los ordeñadores, todos estén involucrados, porque la idea es tratar de tirar el carro para el mismo lado, y este periodo es un periodo corto, pero es muy, muy, muy importante para el resto de la lactancia. Entonces, si no estamos todos involucrados y pensamos que es responsabilidad de otro, bueno, no va a resultar tan bien como nosotros esperamos. Hay que partir con personal que esté capacitado y motivado, especialmente motivado, para tratar de llevar esto a cabo. Es una cosa del día a día, los días domingos, los días feriados, hay que hacer la mezcla, hay que entregársela, las vacas, digamos, no paran. Entonces, bueno, es un tema complicado. En términos de condición corporal, 325, como habíamos hablado, entre 325 y 375, pero eso en el último tercio de lactancia. Si nosotros no estamos cumpliendo, tenemos que tratar de hacer algo para tratar de subir las vacas en este periodo. En el periodo, al final de la lactancia, es más fácil subir de condición que cuando estamos en el periodo seco. Incluso en los primeros estados, la vaca cuando está produciendo leche igual come más, y eso nos permite a nosotros poner una dieta que la vaca se la va a comer y va a tener un aumento en su condición corporal. Si es que la vaca está con buena condición corporal, o sea, dentro de los rangos que nosotros esperamos, en el periodo seco habría que mantener la condición corporal. Yo, con la condición corporal que la vaca está secándose, es lo que yo quiero ver cuando la vaca para. Básicamente que no haya cambio, mantener la condición corporal. Y eso no es tan difícil en el periodo seco y en el preparto, mantener. Lo que es difícil es subir. Entonces, esa subida, ojalá hacerla en el último tercio de la lactancia. Pero para eso hay que tener gente, hay que medir condición corporal. Si nosotros, por ejemplo, medimos una condición, el veterinario puede estar involucrado, tiene que estar involucrado. Si nosotros medimos condición corporal al momento de, no sé, palpar las vacas, aunque sea una vez, que no sea ya, el secado es muy complicado porque ya, o al secado en el fondo ya es muy tarde, tenemos que hacerlo antes. Él puede estar involucrado en esto, coloca condición corporal. Si una vaca está con 2,2, 2,5, evidentemente, y tenemos varias de ese tipo de vacas, evidentemente que en la lactancia tardía no van a llegar a 3,25, 3,5. Entonces, se puede hacer algo con la información que uno va generando. La parte de sistema de registro es muy importante. O sea, tener la fecha secado de la vaca, especialmente enfocado en términos de los días, ¿ya? La fecha de inicio del preparto, cuantificar los animales del preparto todos los días, porque, lo que decía la Karin, si nosotros damos más comida, diluimos nuestros ingredientes, la vaca no come, especialmente los minerales que tiene que comer, y por otro lado, si no cuantificamos, entraron muchas vacas, bueno, lo que va a pasar va a ser lo contrario, las vacas se van a quedar sin comida. Si eso pasa un domingo, ¿no es cierto?, bueno, va a estar harto tiempo sin comer y el periodo es corto, entonces todo eso va repercutiendo al final del día. ¿Ya? Por el lado de la alimentación, tiene que tener comida 24/7. Es un balance medio complejo porque por un lado yo quiero que tengan comida 24/7, por otro lado no quiero que tengan exceso de comida. Entonces, lo importante es con el consultor chequear la materia seca de los alimentos que están en último. Acá en forraje, obviamente, que estén analizados en la materia seca es importante porque básicamente si tengo mucha variabilidad, puede ser que yo le dé los kilos que me dicen que tengo que dar, pero en materia seca tiene menos o tiene más. Entonces, es un balance complejo, pero el foco es tener alimento 24/7, y si sobra, ¿no es cierto?, que vaya sobrando un 5% de un día a otro, pero la vaca no puede quedar sin comida en el comedero. Que esté bien mezclado, picado, los comederos limpios, obviamente, tratar de limpiarlos lo más posible, empujar el alimento, en caso de que estén estos comederos donde en el fondo hay un piso solamente y hay que empujar el alimento para que la vaca tenga acceso a la comida,
las proporciones del alimento que estén, digamos, adecuadas según lo que dice el consultor, especialmente cuando uno ocupa bolo, tratar de hacerlo es un poco más complejo, pero bueno, tener en cuenta de que las proporciones son importantes. El análisis de forraje es muy importante. Hoy en día hay varios laboratorios que hacen los análisis. En Coprinsem lo hacen que sean, no sé, un día o por ahí está el análisis hecho. Si bien el análisis NIRS no es lo ideal para minerales, pero los macrominerales tienen menos variación que los microminerales. Y nosotros acá estamos buscando potasio. El potasio es un mineral que nosotros no queremos presente, o lo queremos, va a estar presente, pero ojalá que esté en lo mínimo posible. En este caso, si nosotros analizamos forraje, y tenemos forrajes con alto potasio, que generalmente están linkeados a potreros que se han purineado, pastos muy, muy buenos. Esos forrajes queremos sacarlos del sistema para el preparto, ¿ya? Eso no quiere decir que en el preparto tengamos que tener forrajes malos, sino que tener forrajes analizados que tengan un potasio bajo. Para eso se pueden analizar y se separan los bolos o qué sé yo, porque si no lo hacemos así, nosotros vamos a hacer una dieta pensando en cierta cantidad de potasio, quizás puede funcionar muy bien. Se cambió, el bolo estaba mezclado, saco un bolo o varios bolos con potasios altos, y bueno, lo que va a pasar al final del día es que las vacas van a empezar a caer. Sin cambiar la dieta, las vacas van a tener un poquito más de riesgo de hipoglucemia. Por otro lado, bienestar animal, en parte de infraestructura, que las vacas tengan por lo menos alrededor de 7 metros por vaca, ¿no es cierto?, en total. 1 metro de comedero, bebederos limpios, las suficientes tiras de pH para ir midiendo pH, que la frecuencia de medición de pH va a depender, de pH de orina, ¿no es cierto?, va a depender de la casuística que yo tenga. Si yo tengo un nivel alto de hipoglucemia, tengo que medir muy seguido, para ver si con la corrección que yo hice la cosa va cambiando. En general, una vaca, cuando entra al preparto, se demora más o menos 4 o 5 días en cambiar su pH. La vaca entra con un pH alrededor de 8 y algo, y para llegar a alrededor de 6 y medio, que es lo que nosotros queremos, se demora esa cantidad de días más o menos. Entonces eso hay que tenerlo presente cuando uno mide también el pH, de que las vacas tienen un lapso en que la vaca va a bajar el pH en orina. El chequeo de bosta y llenado ruminal, fundamental. Eso es, en el fondo, puedo ver problemas ruminales. Por otro lado, si la vaca está vacía, ¿por qué está vacía? Porque en el fondo tiene problema ruminal, no come, está vacía, o básicamente no tiene comida. Pero una vaca en preparto tiene que estar llena siempre, con el rumen, con la fosa, digamos, del rumen hacia afuera, básicamente. Y las bostas no pueden ser bostas demasiado secas o demasiado líquidas, para regular un poquito el balanceo de la ración. Y con esto yo me despido. Para mí ha sido bastante grato hacer toda esta charla y tener la cantidad de asistentes que tenemos. Quería agradecer a todo el equipo de SPED que me ayudaron funcionamos realmente súper bien en hacer esta presentación, especialmente a la Magdalena Botay, que no está tras bambalinas, ¿no es cierto?, y que me ayudó bastante a que esta presentación quede lo mejor posible. Así que con esto yo me despido y les agradezco el tiempo que se tomaron para compartir con nosotros. Y para la próxima, evidentemente, vamos a tratar de hacerlo presencial con buen asado, que Robert se va todo pagado, básicamente. Puyego y gratis. Chao. Gracias, Rodolfo. Sigo ofreciendo nomás que falta para que nos veamos, pero esperamos sea lo más pronto posible. Les quería decir que hacer un acento en que el objetivo de esta actividad ha sido que ustedes se enfoquen en el proceso que está iniciando en Uruguay. Ya fue entre febrero y marzo el periodo de preparto y parición, pero para nosotros acá en Chile esto comienza ahora, junio, julio, agosto, la transición, y lo que queremos es que ustedes se enfoquen en que es un periodo de alto impacto y que hay mucho manejo que hacer, hay mucho que mejorar. Espero que tengamos elementos de cosas a mejorar. Y usamos el anglicismo de checklist porque esto no debiese de ser distinto que cuando uno se sube
a la cabina de un avión y ve que el piloto y el copiloto están viendo su protocolo de vuelo. Nosotros tenemos que tener un checklist de lo necesario para tener éxito en la transición, especialmente en el preparto. Por eso que los invito a trabajar los checklists con su consultor y con su equipo, de manera de conversarlos, acordarlos y alinear al equipo en que vamos a hacer las cosas de una manera y esas se hagan efectivamente por el bien de la salud de las vacas, de la reproducción y de la producción y el éxito de nuestro negocio. Muy bien, los invito entonces ahora a contestar una encuesta que tenemos. Y mientras ustedes contestan la encuesta, que insisto que es anónima, pero tiene que ver con qué opinaron de nuestra primera actividad para que podamos mejorarla, les cuento que la presentación que acabamos de ver va a quedar grabada en este mismo sitio al cual pueden acceder ustedes o alguien que les interese que acceda usando el mismo link que venía en la invitación. Así que son bienvenidos a revisarla cuanto quieran. Y por otra parte, los quiero dejar invitados al día 15 de julio a ver la charla, miércoles a las 7 de la tarde, miércoles 15 de julio, a ver la charla que hará nuestra consultora Karin Klein con la participación de Rodrigo Toro también, sobre crianza de reemplazos. Es decir, terminamos esto con el parto y Karin va a tomar desde el parto en adelante la crianza de las terneras. Es una charla similar a esta. Y por último les pido que reciban los videos que vamos a enviarle. Este viernes vamos a enviar la primera cápsula. Esperamos enviar en este mes, en estas próximas 4 semanas, unas 6 a 8 cápsulas sobre transición. En este momento hemos estado filmando y editando estos temas, estos videos cortos que llamamos cápsulas, para que ustedes se lo entreguen a las personas que trabajan con ustedes en el campo, de manera que puedan aplicar las mejores prácticas y tener el mayor de los éxitos. Sin más, entonces, a nombre de BESFED les doy la gracia por su participación. Agradezco al equipo que hizo posible, Rodolfo, Magdalena, Karin y a todo el equipo de BESFED que hizo posible esta presentación y esperamos tengan unas muy buenas noches y muchas gracias por su participación.